Lo que tenemos es aquí un breve historia de lo que es la mecánica de fluidos, ya con quién nace, todas esas cosas. Entonces yo lo voy a subir para que ustedes lo puedan leer. Por ejemplo, aquí dice la mecánica de fluidos moderna nace con Brandt, ¿cierto? Entonces, a primeras décadas del siglo actual elaboró la síntesis entre la hidráulica práctica y la hidrodinámica teórica. Entonces yo lo voy a dejar, lo voy a subir una vez que acabe el primer tema, se los voy a enviar. Si está habilitado plataforma, creo que está habilitado plataforma, lo voy a subir a plataforma para que ustedes lo tengan. Entonces, la mecánica de fluidos es parte de la mecánica que se ocupa de del estudio de los fluidos en movimiento. Cuando se ocupa del estudio de los fluidos en movimiento se lo llama como hidrodinámica, o se lo conoce como hidrodinámica, y en reposo se lo conoce como hidrostática. Entonces, son fluidos tanto los líquidos como los gases, ¿ya? Entonces, son fluidos los líquidos y los gases. La mecánica de fluidos como ciencia está basada en un compromiso adecuado entre teoría y experimentación. Ya por ser la mecánica de fluidos una rama de la mecánica. Entonces, ustedes cuando vayan a una industria, se van a topar con la parte de hidrodinámica y la hidrostática. ¿Ya? Generalmente, cuando ustedes van a ir a la parte de automatización, ¿ya? O a instrumentación, como lo conocen, se van a topar con instalaciones de tuberías, dependiendo del tipo de planta donde vayan, con sistemas de bombeo. Y en el sistema de bombeo van a tener manómetros de espesor, indicadores de caudal, todas cosas para la parte de automatización. Entonces, por lo tanto, es muy importante la parte de mecánica de fluidos, tanto como la hidrostática como la hidrodinámica. Entramos a la parte de la definición de fluido. Los fluidos son sustancias capaces de fluir y que se adapten a la forma de los recipientes que los contienen. Entonces, eso con instalaciones de tuberías, dependiendo del tipo de planta donde vayan, con sistemas de bombeo. Y en el sistema de bombeo van a tener manómetros de espesor, indicadores de caudal, todas cosas para parte de automatización. Entonces, por lo tanto, es muy importante la parte de mecánica de fluidos, tanto como la hidrostática como la hidrodinámica. Entramos a la parte de la definición de fluido. Los fluidos son sustancias capaces de fluir y que se adapten a la forma de los recipientes que los contienen. Entonces, eso como definición de fluido. Yo les voy a preguntar qué es el fluido. Ustedes me tienen que decir lo que les acabo de decir. Son sustancias capaces de fluir y que se adapten a la forma de los recipientes que los contienen. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado. ¿Ya? Esto es muy importante. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado. Entonces es importante. En cierto grado. Y ofrecen pocas resistencias al cambio de forma. Entonces se adapta a la forma del recipiente que nosotros o donde nosotros deseemos que estén los fluidos. Ya, entonces eso. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta hasta esta parte. No, está bien. ¿Ninguna? No, ninguna ahí. Entendido. Ya. Entonces seguimos. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, los fluidos se pueden dividir en líquidos y en gases, ¿no es cierto? Los gases igual son fluidos. Entonces, cuando ustedes vayan a una industria, siempre se van a topar con estos dos fluidos, con líquidos y gases. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a la parte de hidráulica, que también es parte de mecánica de fluidos, ¿ya? Pero ya es una especialidad, van a ver lo siguiente. ¿Ya? En la parte de automatización, para mover cosas pesadas, se utilizan líquidos. Y para la parte de instrumentación se utilizan los gases. En este caso, el aire, ¿no es cierto? Es un gas. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, por lo tanto, esto es muy importante.
la diferencia entre líquido y gases son, ¿ya? Los líquidos son prácticamente incomprensibles, dicen, ¿no es cierto? Entonces, en lo anterior nos decía que son comprensibles hasta cierto grado, dicen, ¿no es cierto? Y aquí ya nos está definiendo específicamente que los líquidos son prácticamente incomprensibles y los gases son comprensibles. Perdón, son compresibles, por lo que en muchas ocasiones hay que tratarlos como tales. Los líquidos ocupan un volumen definido y tienen superficies libres, mientras que en una masa dada de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contenga. Esta definición igual, ¿cierto? Entonces, los líquidos ocupan un volumen definido y tienen superficies libres. Entonces, ¿qué va a pasar con los líquidos? Si usted lo pone en un recipiente cerrado, ¿ya? Y dentro de ese recipiente lo mete en un líquido, pues el líquido va a ocupar la parte inferior, ¿no es cierto? Y va a tener una superficie en la parte superior, ¿cierto? Por la gravedad, por el peso específico que tiene, tiende a ocupar la parte más baja. En cambio, ¿qué pasa con el gas? Si hacen lo mismo con el gas y meten en el mismo recipiente cerrado, ¿qué va a pasar? Les apuesto que este gas se va a expansionar y va a ocupar casi todo el volumen del recipiente. ¿Tienen alguna consulta hasta esta parte? En la parte de definición de fluido, vamos a entrar a la parte del sistema de unidades. No, hija, todo se ha comprendido bien. Sí. Ya seguiremos entonces. Sistemas de unidades. Entonces, generalmente, ya, las leyes que rigen los fenómenos de la física se expresan mediante ecuaciones entre magnitudes físicas, como la presión, es importante, como la presión, la viscosidad, etc. ¿Ya? Estos son fenómenos físicos. ¿Ya? Y estas están expresadas en un sistema de unidades. Por ejemplo, ¿qué sistemas de unidades conocen? Tienen que participar porque voy a calificar participación. El sistema internacional, Inge. ¿Ya? Sistema ¿Su nombre? inglés, Los hexagesimales. Mamá, ¿Perdón? dígame. Mani, Decimal y la Álvaro, sistema inglés también internacional. Inge. Sí, Inge. ¿quién más? A ver. Ya. Hexagesimal Amigo Luis también. Coco, Perdón, no le he escuchado. sistema inglés. Ya, Sistema, sistema inglés, Sistema correcto, su nombre. sexagesimal, Inge. Ramiro Luis Ya, Copa. sexagesimal también. Su nombre, Simétrico. ya, el sistema métrico. Flores Villanueva. Flores Villanueva. Sí. Ya. Puta, está chévere. Ya, seguiremos entonces. Ya. Entonces, generalmente, para definir o hacer los cálculos, ya, en mecánica de fluidos, generalmente se utilizan tres magnitudes básicas o fundamentales. No estoy hablando de sistemas, por si acaso. Estoy hablando de magnitudes, ya, magnitudes, no sistemas. ¿Ya? Estoy hablando de tres magnitudes básicas o fundamentales. ¿Ya? ¿Cuáles son? Son generalmente, ya, eso lo vamos a ver más adelante, es masa, aquí está, es masa, longitud y tiempo. ¿Ya? De estas magnitudes salen todos los demás derivadas. Ya se van derivando todas las otras magnitudes en función a estas tres magnitudes. Dentro de las cuales tenemos, dentro de estas magnitudes, generalmente se utilizan dos sistemas, ya solamente dos sistemas, podría decir. Tenemos el sistema Giorgi o sistema mecacional, creo que nadie me ha dicho este sistema, o me han dicho, creo que me han dicho, ¿no? O sexagesimal, creo que me dijeron. Entonces tenemos el sistema mecacional, ¿ya? Sexagesimal es que yo dije. Ya, donde sus magnitudes fundamentales son la masa, la longitud y el tiempo. Ya estamos definiendo sus magnitudes. El sistema Giorgi o sistema mecacional tenemos la masa, longitud y tiempo. Sus unidades fundamentales
de masa, ¿qué es? Kilogramo. De longitud, metro. Del tiempo, segundo. Aquí está. Yo quiero que se anoten esto, no sé, lo que me gustaría es que tomen esto como una tablita, que se vayan anotando, porque les va a servir bastante cuando estemos haciendo ejercicios. Ustedes tienen que manejar correctamente sistemas de unidades, conversiones, todas esas cosas. Ya quiero que lo tengan, por si acaso tienen que memorizarse. Voy a volver a repetir. Sus magnitudes fundamentales son masa, longitud y tiempo. Unidades, kilogramo, que es de masa, de longitud es metro y de tiempo es segundo. Es eso. Tenemos el sistema técnico. ¿Ya? El sistema técnico. En el sistema técnico tenemos como magnitudes fundamentales fuerza, longitud y tiempo. ¿Ya? ¿Tienen diferencias? Sí. Sí, ¿no es cierto? Vean, Claro, sí. en las magnitudes del sistema técnico tenemos fuerza, tenemos longitud y tenemos tiempo. ¿Cuál es la diferencia? La fuerza. Fuerza, ¿no? La fuerza. En este caso aquí no está manejando masa, pero dentro de fuerza también tiene masa, por si acaso. Entonces tenemos que saber iguales cosas. ¿Ya? Como unidades fundamentales, tenemos en el sistema técnico, tenemos su unidad fundamental de fuerza es el kilopondio, de longitud es metro y del tiempo es segundo. Entonces se mantienen de ambos, son similares sus unidades de longitud y del tiempo. La diferencia está en fuerza y masa, ¿no es cierto? Es eso. Entonces aquí nos dice, como se puede observar, la unidad de longitud es el metro en los dos sistemas. Aquí está. La unidad de longitud en los dos sistemas es el metro. La unidad de tiempo es el segundo en los dos sistemas, también son parecidos. Nosotros tienen la misma unidad. Sí. Tenemos con el sistema giorgio-mecacional, ¿ya? Este es un sistema másico, por eso maneja masa. ¿Ya? Es un sistema másico, porque la masa, ¿ya? En él es magnitud fundamental, ¿ya? Mientras que la fuerza es magnitud derivada. Dice. Entonces, ¿qué diferencia hay? Dice que la masa es unidad fundamental en este sistema, en cambio la fuerza en el sistema técnico ya es una derivada. Ya es una derivada. Entonces, lo vamos a ver eso más adelante. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta hasta esta parte. Antes que sigamos avanzando, vayan preguntando porque les voy a poner puntos por si acaso. Como participación. Y los sistemas principales que vamos a utilizar nosotros en la materia, ¿cuáles van a ser? ¿Esos dos? Vamos a ver más adelante, hay más. ¿O podemos De utilizar estos también en dos, inglés? de estos dos se van derivando. Por ejemplo, del sistema mecacional, como derivado sale el sistema internacional, el que me dice. Sí. ¿Ya? Este es un sistema Giorgio, sistema mecacional que era anteriormente, pero derivado de esto actualmente se utiliza como el sistema internacional. Entonces lo vamos a ver esto más adelante, pues se van a dar cuenta. Es por eso, me gustaría que se hagan una tablita. Por ejemplo, yo tengo aquí una tablita, un formulario, no sé si pueden observar. ¿Vean? Aquí este es mi formulario de mí. Entonces, todo lo que he ido avanzando en esta materia, lo he hecho como un formulario personal, digamos, de todo lo que cuando yo tengo examen, y sigo utilizando, aunque no me crean esto. Cuando yo tengo, digamos, dudas en conversiones o alguna otra cosa, saco este formulario que tengo y sigo usando. Entonces me gustaría que ustedes lo tengan eso porque les va a servir bastante. Inclusive cuando ya estén trabajando les va a servir cuando tengan que hacer transformaciones. Está bien. Continuaremos entonces. En el sistema técnico, aquí está, en el sistema técnico, ¿ya? El sistema técnico es un sistema gravitatorio, porque la fuerza en él es una magnitud fundamental, mientras que la masa es una magnitud derivada. Aquí es todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Inclusive de fuerza vamos a sacar masa. ¿Qué es fuerza? Masa por aceleración, ¿no es cierto? A veces la aceleración lo tomamos como aceleración gravitacional, ¿cierto? Dependiendo del tipo de cálculo que vayamos a realizar. Entonces eso, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta esta parte. ¿Ninguna? No, Inge. Aquí está el Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? SI, el Sistema Internacional. ¿Ya? Dice que este sistema internacional se denomina
actualmente en el mundo entero con las siglas SI, no es más que una extensión y perfeccionamiento del sistema Giorgi o mecacional. Entonces, es lo que les acabo de decir. De esto nace, ya lo han implementado algunas cosas más y sale el sistema internacional, ¿ya? Del sistema mecacional. Se han debido dar de cuenta de que utilizan las mismas unidades. Utiliza masa, utiliza longitud, tiempo y kilogramo. Kilogramo es unidad del sistema internacional, por si acaso. Metro es unidad del sistema internacional, no un tiempo, que es segundo, también es unidad del sistema internacional. Por eso tiene casi las mismas unidades. Ya, entonces eso. Por ejemplo, aquí tenemos en el sistema internacional, dice que consta de 7 unidades, de 7 magnitudes, perdón, y 7 unidades fundamentales, que se contienen en la siguiente, que contiene la siguiente tabla. Aquí está. Magnitudes y unidades fundamentales del sistema internacional. Aquí tenemos. ¿Ya? Tenemos masa, tenemos longitud, tenemos tiempo. Esto ya es intensidad de corriente eléctrica, que es el amperio. Tenemos temperatura, Kelvin, la intensidad luminosa, que es candela, la cantidad de sustancia, que es el mol. Esto aquí están sus nombres, sus unidades. Y aquí tenemos su símbolo. Entonces ustedes lo tienen que conocer estas cosas. Inclusive ya tienen el librito de transformación, ¿no? Pero a veces es necesario que ustedes manejen casi de memoria las unidades más comunes, las que más se utilizan. Porque no van a estar todavía buscando el librito de transformación, utilizando su calculadora, ¿no es cierto? Entonces, de lo más básico, los más importantes, los que más se utilizan, tienen que saber, por si acaso. Por ejemplo, cuando ustedes vayan, digamos, a una planta, se van a encontrar, digamos, con presiones. Van a ver equipos o manómetros, ¿ya? Que estén manejando sus unidades de presión en pascales o kilopascales. Y en algunos van a estar en PSI. Entonces, ¿tienen diferencia? Por ejemplo, sus unidades de pascales, ¿qué son? ¿Qué unidades tiene el pascal? Julius, no, ¿cómo era? No. ¿Perdón? Kilogramo, metro, segundo cuadrado, creo que. Ya, a ver, ¿qué Es newton unidades tiene el por metro pascal? cuadrado. ¿Perdón? Newton por metro cuadrado. Correcto, ¿su nombre qué es? John Fita. ¿Fita Méndez? Sí. Ya. ¿Ves? Esas cosas son básicas. Ustedes tienen que conocer, pues tienen que manejar bien esas unidades. Ya saben, Pascal, unidades, Newton por metro cuadrado, ya tienen que saber eso. Ya no hace falta que estés revisando todavía, ¿no es cierto? ¿Perdón? También es Julio metro cúbico. Ya, del Newton igual sus unidades es kilogramo masa, metro por segundo al cuadrado, Dije, ¿cierto? por metro Pero ya es una cuadrado, definición. también, ¿Perdón? ¿eh? No le he Newton copiado. por metro cuadrado es Julius también, ¿no es cierto? Dije, No se le escucha bien, entrecortado le escucho. a Newton por metro cuadrado es igual a Julius, dije, a Jus, A Julius, sí. la verdad no sé, no es una unidad que se maneja bastante, pero tendría que revisar. Sí, es a Julio metro cúbico. Ya, Julio sobre metro cúbico. Sí, equivale el Pascal a Ya, pero yo te digo, las unidades que más se manejan cuando vayan a una planta se van a topar con pascales, se van a topar con PSI, perdón, ya, es unidad de presión, con bares igual se van a topar. Tienen que saber. Ya, se van a acercar a un manómetro, digamos, por ejemplo, para inflar una llanta nomás, digamos. ¿En qué unidad se inflan ustedes? Los que tienen sus vehículos. En libras. En libras, Inge. Ya, pero ¿qué unidad? Me tienen que dar completo, ¿no? PSI. Completo me tienen que dar. En Ya, pero PSI. su unidad, ¿qué es? ¿Pero qué es su unidad? A 20 libras. No, Libras. un auto es 40 libras. Ya, pero no, pues completo les digo. Pascales. ¿Acaso libras De un auto. es unidad de presión? Libras pascales. libra fuerza. A ver, en el sistema internacional, unidades de
presión igual a qué es? ¿De qué? De presión. ¿Qué unidades tiene? Pascales. Pascal o bar. Ya, no me están entendiendo. A ver, en el ejemplo que les estoy dando es lo siguiente. Ya, yo sé que le van a meter, digamos, aire, ¿no es cierto?, a sus llantas de sus vehículos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Y eso en qué están midiendo? ¿Qué unidad están midiendo? ¿Están midiendo en presión? Libras por pulgada cuadrada tuviera que ser. Correcto, es unidad completa de presión. ¿Ya? Qué Cuando cool. nosotros hablamos, digamos, por ejemplo, su compañero que me ha hecho libras, me ha dicho. Ya, yo sé que es libras, pero le ha faltado decir por pulgada al cuadrado. Cuando yo digo libras por pulgada al cuadrado, ahí sí estoy hablando completamente de presión. Pero si solamente hablo de libras, ¿libras qué es? ¿Masa o peso? Masa. Peso. Peso. Libre. Eso. Eso. ¿Ya? Entonces, esas cositas ustedes tienen que hablar completamente así, técnicamente tienen que saber definir bien. ¿Ya? Entonces, ese es, ¿ya? Tienen que definir completamente. PSI, ¿qué unidades tiene? A ver, ¿Qué? PSI. Libras, libras pulgadas. Sí. Libra por pulgada cuadrada. Correcto. ¿Qué es su nombre? Flores Villanueva. Ya, Flores Villanueva. Ya, 2 veces ya me acuerdo. Entonces, cuando ustedes vean PSI es lo mismo que libras por pulgada al cuadrado. Uy, no puedo. ¿Ya? ¿Perdón? Y esas, bueno, los PSI generalmente se convierten en pascales, ¿no? Trabajan para convertirlo. Claro, es por eso. Ya les he dicho, ¿no es cierto? Las unidades que se manejan industrialmente. Les he dicho, ¿no es cierto? Pascal, PSI. ¿Qué unidades más de presión conocen? Ya. Bares. Con esos 3 nomás se van a topar en una planta. Ya, pero cuando digamos ven una unidad diferente, tienen que saber a cuánto equivale, más o menos. Ya tienen que saber por si acaso. Por ejemplo, nosotros cuando estamos manejando, digamos, la parte de lubricación, ya, la grasa que le metes a un rodamiento, ya si es grasa, lo metes por peso. Ya, lo metes por peso, lo metes. Entonces tienes que saber, digamos, ¿no es cierto? ¿Han debido ver ustedes esas bombitas manuales, ¿no es cierto? Para engrasar, ¿han visto? Sí, a ¿No es las cierto? burquetas. Claro, a los vehículos igual les engrasan con eso, ¿no es cierto? Van con su bombita manual, le conecta con la manguerita y le mete bombazos. Pero ¿cómo sabes que lo está metiendo la cantidad correcta de grasa, digamos, al rodamiento que lo está engrasando? Lo que vi solamente lo hacen al tanteo. Pero eso está mal, pues está mal, ¿sí o no? Ustedes cuando van en los Sí, vehículos, solamente lo llenan en los ya es vehículos. pasable, ya, pasable, Lo digamos, en correcto los sería vehículos. con manómetro, ¿no? Miguel? Perdón, Con manómetro sería lo correcto, medir cuánto de ya, aire hay entra. manómetros para medir, ya, es como que te mide como un caudal más o menos, ¿ya? Pero si no tienes esos manómetros, porque generalmente esos manómetros se instalan a la salida de la manguera, ya es como una boquillita más o menos. Pero en el caso de que no tengas, digamos, eso, ustedes cuando estén en una industria, ya, si el equipo es crítico, ese equipo cuestan caro, ya, entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacíamos? Porque por si acaso la lubricación o el lúbrico, o el, como dicen, ¿no es cierto? El lúbrico les dicen, ¿no es cierto? A los que se encargan de lubricar todos los equipos rotativos. Entonces, son especialistas, por si acaso. No cualquiera, digamos, puede meterlo grasa o cambiar el aceite. Tienes que saber de tipos de grasas, tipos de lubricantes, qué tipo de lubricante aguanta más temperatura, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Utilizábamos las mismas bombitas, pero ¿qué hemos hecho? Nos hemos ido a un laboratorio, al laboratorio químico especialmente, porque tienen balanzas. Entonces, hemos ido pesando sobre un papel, hemos puesto sobre la balanza y un bombazo, digamos, hasta fondo. ¿Cuánto pesaba? Tanto. De nuevo, otro, otro, unas 10 veces. Hemos sacado un promedio y ya sabíamos, digamos, cuánto más o menos cada bombazo, cuánto botaba de peso de grasa. Y ahí es en onzas, por si acaso, no es, y el pesito es en onzas, amigo. Entonces, cuando vos ibas a lubricar, ya sabías cuántos bombazos tenías que meter, ¿no? Ya unos 3, digamos, ya ya sabías cuánto de peso de
grasa los metí. Entonces, para eso es muy importante que ustedes conozcan estas unidades, porque son básicos, los más básicos, ¿no? Tampoco vamos a memorizarnos todo, pero los más básicos sí o sí tienen que saber. Ya no sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta más para seguir avanzando. ¿Ninguna? No, no, Inge. Ya, seguiremos entonces. Entonces, aquí en esta tablita nos está mostrando las magnitudes y unidades fundamentales del sistema internacional. Aquí está. Ahora, ustedes si quieren hacerse un formulario deberían de tener igual esto, ¿no? Ya pero definido, los equivalentes directamente. Ya para que no estén buscando, digamos, cuando estén dando examen. Ya. Dice que en el estudio, lo que les había dicho, aquí está. En el estudio de la mecánica de fluidos, ¿ya? En el estudio de la mecánica de fluidos, ¿ya? Solo intervienen, ¿ya? Dice 3 primeras magnitudes, que son fundamentales, ¿ya? Cuyas unidades respectivas pasamos a definir. ¿Cuáles son? Son estas 3. El kilogramo, el metro y el segundo. ¿Qué es? Masa, longitud y tiempo. ¿Ya? ¿No es cierto? El kilogramo lo hemos visto más adelante. ¿De unidad de qué es? De masa. De masa, correcto. El metro. Unidad de tiempo. No, digo de Longitud. perdón. De longitud. Longitudes. De longitud. Sí. Unidad de longitud. El segundo. Unidad Tiempo. de Unidad de tiempo. tiempo. Tercero es de ¿Ya? Entonces, de estos 3 vamos a derivar cuando hagamos cálculos otras unidades igual. ¿Ya? Entonces, eso. Aquí tengo una parte teórica, ya tengo una parte teórica. Por ejemplo, aquí ya dice que el kilogramo es la masa del prototipo internacional del platino iridiado. Esto ya es teoría. Si quieren ustedes pueden investigar más sobre esto, porque todo esto ya, digamos, ya han ido definiendo en el laboratorio. Por ejemplo, aquí dice que el metro, ¿cómo se define? Dice que es la longitud igual, ¿qué número es este? 1.650.763.73, que es la longitud de onda en el vacío de las radiaciones. ¿No? Son pruebas de laboratorio, ¿ya? Entonces, ustedes leanlo esta parte, si quieren investigar más pueden entrar, pero, ¿ya? Pero que ustedes conozcan qué es kilogramo, qué es metro, qué es segundo, ya saben que son unidades de masa, longitud y tiempo, ¿ya? Pero yo lo he puesto aquí para que ustedes quieren tener un poquito más de conocimiento, profundicen más, ¿ya? Pero ¿qué más? A ver, las unidades derivadas se expresan convenientemente como producto de las unidades fundamentales elevadas a ciertos exponentes. Ya también es parte teórica. Yo lo voy a subir cuando acabemos esto para que lo tengan como texto guía. Me falta acabar, apenas estoy en el primer tema, ¿ya? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, unidades de fuerza en el sistema internacional. Aquí está. ¿Fuerza es igual a qué? Más por aceleración. ¿Perdón? Fuerza sobre Masa área. por área. ¿Fuerza igual a qué es? Fuerza sobre área. Fuerza es fuerza sobre área. ¿Ya? Masa por aceleración, Inge. Fuerza es fuerza por aceleración. Masa por aceleración. Masa por aceleración. ¿Ya? Pasa ¿Quién me ha por dicho eso? gravedad. Yo, Inge Nombre. Gómez Pérez. ¿Ya Gómez Pérez se dio? Sí. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y la aceleración a veces lo tomamos como aceleración gravitacional. Es la única diferencia, ¿no es cierto? Pero es aceleración. Ya tienen que saber. Si ya estamos definiendo fuerza, es igual a masa por aceleración. Esta es una ecuación física de la tercera ley de Newton. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de la tercera ley de Newton, que es fuerza, masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, aquí ya estamos definiendo, por ejemplo, esta fuerza es igual, estamos diciendo, una fuerza, ya puede ser cualquier unidad, es igual a 1 kilogramo, ¿no? ¿Ya? 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué unidad es? Es unidades de... Relación. Ya. Cuando digo, aquí solamente es kilogramo, ¿no es cierto? Es unidad de masa, porque esto es masa. ¿Ya? Entonces, estos son unidades de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. ¿Perdón? ¿Tienen alguna consulta o alguna pregunta?
Estas son sus unidades de fuerza, ¿no es cierto? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y de esto inclusive podemos derivar más. Ahora, kilogramo metro por segundo al cuadrado igual a ¿qué es? Newton. Newton, correcto. Nombre. ¿Perdón? Colque. Vacío 9. Entonces, ven, ya estamos definiendo. Ustedes tienen que saber eso. Kilogramo metro sobre segundo. Ah, es igual a Newton. Coloca Newton, ¿listo? Entonces, eso. ¿Ya? Aquí está. Dice que esta unidad más frecuente es igual a Newton. Aquí está. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a Newton. Aquí está Newton. Que su compañero me acaba de responder. Aquí está. Newton. Esto es Newton. Ahora tenemos presión igual. ¿Cierto? Presión. Sus unidades de presión igual a... ¿La presión igual a qué es? Fuerza sobre Fuerza área. sobre área. Fuerza sobre ¿No? área. Fuerza sobre... Área. Área. Aquí está. La presión es igual a fuerza sobre área. ¿No? Igual ecuación física. Sus unidades. Si hemos dicho que Newton fuerza es sobre igual a metro Newton, aquí está Newton. Y área es igual a metro sobre, perdón, metro al cuadrado. ¿Cierto? ¿Es eso, sí o no? ¿Sí? ¿Y esto igual a qué es? ¿Igual a qué es eso? Pascal. Correcto, esto es igual a Pascal. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué esto igual a esto? A ver. Lo que estamos haciendo es, Es que estamos estamos colocando hablando de kilogramos. esto, ¿no? Esto que estamos colocando. Esto. Ya lo que estamos haciendo Kilogramo, solamente es fuerza. emplazar en newtons, nada más. En lugar de newtons, estamos colocando esto y lo estamos necesitando, nada más. ¿Ya? Entonces, miren, Eso es ¿tienen kilogramo alguna- fuerza, Inge. ¿Tienen algunas consultas? ¿Perdón, tienen alguna consulta? Bueno, si se maneja kilogramos, porque es kilogramo fuerza, ¿verdad, Inge? Claro, cuando ya están, se va a volver kilogramo fuerza eso, por si acaso. Un kilogramo fuerza igual a ¿qué es? En newtones. Kilogramo fuerza. Un kilogramo fuerza igual a ¿qué es? ¿A cuántos newtones? 9.8 newtons, sí. Correcto, ¿su nombre? Gerson Mamán. Gerson Moan. Entonces ya deberían de anotarse ustedes, ya deberían, porque cuando estemos haciendo cálculos les va a servir, no solamente en esta materia, ¿no? En otras materias igual. Ya, entonces lo que yo tengo es esto, tengo un resumen. Ya, estas son las relaciones importantes que generalmente se utilizan, no solamente en esta materia. Ya, entonces esto es lo que yo tengo, por si acaso, lo que está agarrando, este es el formulario que lo tengo, y me gustaría que copien esto en su cuaderno. Ya les voy a dar 10 minutos para que lo copien. Al mismo tiempo de copiar, ustedes se van a memorizar esto, por si acaso. Ya van, es como un repaso más o menos que van a hacer ustedes. Entonces lo que yo quiero es que lo tengan esto y vayan copiando. Por ejemplo, aquí dice que una DINA es igual a 1 gramo centímetro por segundo al cuadrado. Un newton es igual a 1 kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado. Un newton es igual a 10 a la quinta dinas, que está a 1 kilogramo fuerza, lo que les había preguntado, es igual a 9.8 newtons, aquí está. Y además, si yo este newton lo digo, lo coloco sus unidades, es kilogramo masa metro sobre segundo al cuadrado, aquí está. Quiero que me copien esto, son las unidades que más se utilizan. Vamos a entrar a la parte de análisis dimensional. Análisis
dimensional. En la parte de análisis dimensional, ya en la parte de análisis dimensional, donde se utilizan las unidades, las 3 unidades básicas son las siguientes, ¿no es cierto? Las 3 magnitudes básicas son la masa, aquí está masa, longitud y tiempo, ¿no es cierto? Entonces, con esas unidades generalmente se trabaja. Lo demás son derivadas. Ya, lo demás son derivadas. Entonces, como tarea, quiero que se saquen lo siguiente. Quiero que me hagan toda la parte de análisis dimensional, ya, para fluidos o mecánica de fluidos. Ya, quiero que me hagan un análisis dimensional. Eso entren en la bibliografía que les he dado, van a encontrar en los textos que les he dado. Entonces sería tarea número 1. Análisis dimensional. Ya, entonces, ustedes entren al internet, igual van a poder descargar. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, la tarea a mano. ¿Consultas? ¿O en qué formato vamos a presentar, Inge? Ya, lo que me van a hacer es lo siguiente, no sé si tienen, he visto un formato de hoja que están mandando, creo que es el DIN A4, y tienen un cajetín pequeño ahí abajo, en la parte inferior, no sé si tienen ese cajetín, o ese formato de hoja. No, Inge. ¿Tienen? No, Inge. No tenemos Inge. Ya, entonces en tamaño carta nomás. Como no me van a entregar, lo que quiero que me manden es en formato PDF. Ya, pero esto lo van a subir una vez que se habilite plataforma, creo que ya está habilitado de ustedes. Pues yo voy a subir la tarea, voy a colocar, por ejemplo, tarea número 1, realizar análisis dimensional para mecánica de fluidos, colocó. Entonces, una vez que esté habilitado, lo van a poder subir ustedes. En formato PDF, por favor. Está bien, Inge. Ya. ¿Tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Dije la tarea a la otra clase, a la otra semana, no sé, sería, o a la otra clase, mañana pasado, si no me equivoco. No, para la próxima semana, para el día jueves. Bueno, gracias, Inge. Ya, si no tienen más preguntas, vamos a propiedades de los fluidos. Propiedades de los fluidos. ¿No? Estoy volviendo a definir aquí, fluido es aquella sustancia que debido a su poca cohesión intermolecular carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Entonces eso. ¿Ya? Los fluidos se clasifican en líquidos y gases. Estoy volviendo a repetir lo mismo. Ven. Los líquidos a una presión y temperatura determinada ocupan un volumen determinado. Introducido el líquido en un recipiente, adopta la forma del mismo o de la misma, pero llenando solo el volumen que le corresponde. Ya habíamos dicho, ya habíamos hablado sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, si sobre el líquido reina una presión uniforme, por ejemplo, la presión atmosférica, el líquido adopta, como veremos, una superficie libre plana. ¿Ya? Como superficie de un lago o la de un cubo de agua. Eso es como un ejemplo. Los gases. Los gases a una presión y temperatura determinada tienen también un volumen determinado, pero puestos en libertad se expansionan hasta ocupar el volumen completo del recipiente. Y no presentan superficie libre, es lo que habíamos definido anteriormente. Entonces son los gases. En resumen, ¿qué tenemos en resumen? Los sólidos ofrecen gran resistencia al cambio de forma y volumen. Los líquidos ofrecen gran resistencia al cambio de volumen, pero no de forma, ¿ya? Pero no de forma.
Y los gases ofrecen poca resistencia al cambio de forma y de volumen. Por tanto, el comportamiento del líquido y gases es análogo. ¿Qué quiere decir análogo? Que son de forma similar, ¿ya? O son parecidos. En conductos cesados, dice. ¿Ya? En conductos cesados. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conductos cesados? Hablamos de tuberías. ¿Ya? Entonces, nosotros generalmente hacemos estudio de los fluidos ya en tuberías. Ya nosotros generalmente hacemos estudio de fluidos en tuberías. ¿Cierto? En las plantas todo va a estar en tuberías, por si acaso. ¿Ya? Todo en tuberías. ¿Ya? El estudio de un fluido lo realizamos, o hidráulica lo realizamos en tuberías. ¿Ya? Generalmente en conductos cesados vamos a hacer su estudio. ¿Ya? Dice, pero no en conductos abiertos. Generalmente en conductos abiertos lo hacen los civiles, ¿no es cierto? Porque hacen canales de riego, otras cosas. ¿Qué más? Dice que los líquidos son poco compresibles, ya son poco compresibles, y los gases son muy compresibles. ¿No tienen alguna consulta hasta esta parte? Consultas. Está todo bien. Ya. Hay otra cosa que les quiero decir lo siguiente. Cuando ustedes vayan a una planta, a una industria, ya van a ver todo tipo de tuberías. ¿Ya? Todo tipo de tuberías y de diferentes diámetros van a poder observar. Al principio se van a asustar porque van a ver como un cableado más o menos, ¿cierto? Cuando destapan el capó de un vehículo, ven cables por todo lado, ¿no es cierto? Y no saben dónde está yendo este cable, qué va por este cable o dónde está yendo. Entonces, en una planta igualito van a ver tuberías por todo lado. Porque generalmente en las plantas se los llama como peinado, ¿ya? Inclusive los cables van por casetes, perdón, por bandejas. Ya están bien, es como si estuvieran peinándose, están bien, están en una sola línea, se podría decir en otras palabras. Pero cuando vean, digamos, para transportar fluidos o gases, los fluidos ya sabemos que son líquidos y gases, ¿cierto? Cuando vean tuberías ya de fluidos, ya, en las plantas van a ver generalmente por código de colores. ¿Ya? Es decir, cuando vean, digamos, una tubería de color amarillo que estará transportando, ya tienen que saber según norma. De agua, digamos, ya tiene, su tubería va a estar pintado de otro color. Pues tienen que saber ese código de colores para de transporte de tuberías, mejor dicho. Tienen que saber eso. ¿Ya? Entonces, como conocimiento general, cuando vayan a una planta, van a ver varios tipos de tuberías de diferentes diámetros y además van a poder observar de que tienen códigos o colores. Y cada código o cada color significa que está transportando ya una sustancia o un fluido. Ya, entonces eso. ¿No sé si tienen alguna consulta? Dije, y ese código de colores. Seguiremos entonces. ¿Perdón? Dije, y ese código de colores solo se distingue según normas, según el color de la tubería. No, tampoco, entonces el tamaño o el diámetro de la tubería tampoco, o sea, eso ya depende de cada uno, ¿no? O sea, no tiene según norma tampoco. No, pues o sea, el diámetro, ¿sabes por qué va especificado? Ya, para que vos, digamos, por ejemplo, yo digamos que quiero instalar un sistema de bombeo, digamos. A ver, ustedes han debido ver en sus casas, ya, el diámetro de tubería que instalen es en función a qué. ¿Al uso? ¿Qué se le va a hacer? En función a qué, digamos. En A la función presión que va sobre la tubería. Ya, no, es en función generalmente al caudal. Ya, por ejemplo, ustedes van a ver, digamos, puedes ver varios, digamos, el mismo color de tubería, digamos, con el mismo código de tuberías, pero de diferentes diámetros. El diámetro nada tiene que ver, porque el diámetro es según el requerimiento que vos desees, digamos. Puede ser de 6, de 10 pulgadas, puede ser de 4, dependiendo, ¿no? Puede ser varias tuberías de diferentes diámetros, pero con el mismo código o con el mismo color. Quiere decir que está transportando agua, digamos, si yo veo un color determinado. Por ejemplo, han debido ver, los que instalan gas tienen un código de color igual para que
para que instalen en su tubería. ¿Qué color es? Amarillo. Amarillo. ¿No es cierto? Eso es igual un sistema es normalizado, por si acaso. Porque debería de ser, ¿no es cierto? En cada casa, digamos, deberían de pintar de diferente color, digamos, el color que les guste, o que combine, digamos, con el color de su casa, digamos. Pero no es así, ¿no? No importa qué color de casa sea y todos lo pintan de amarillo, ¿sí o no? Sí. Y eso es un código normalizado, por si acaso. Ahora, el diámetro que instalan creo que es estándar. ¿De qué diámetro instalan? La tubería, Inge, Sí, inclusive de agua igual es estándar, de ¿no es tres, cierto? La mayoría de las de casas tres solo tienen un cuartos solo y diámetro. medio, de media. Ya, De de tres media y cuartos tres es de cuartos. gas y de media es de agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. De tres cuartos Sí. es de gas y de media es de agua, ¿no es cierto? Instalación de agua. Sí. Sí, son esos entonces. ¿Ya? Entonces, por eso, no depende mucho no, nada tiene que ver el diámetro. El que sí tiene que ver es el código o el color. Porque en una planta puedes ver varios diámetros con un solo código. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente hay varios diámetros de tuberías porque está transportando el mismo fluido, pero a otro, digamos, a otra instalación. ¿Ya? Depende mucho del caudal, eso no hay ningún problema en esa parte. El código sí es el que te define actualmente según norma. Está bien, Inge. Inclusive las tuberías ya llegan por norma, llegan ya en diámetros definidos, te podría decir, ¿no es cierto? Entonces, y eso se selecciona la tubería en función a qué? En función a la presión igual. Ya es eso. Entonces vamos a entrar ya a sistemas de unidades, estamos en sistemas de unidades. Propiedades de los fluidos, por ejemplo, perdón, estamos en propiedades de los fluidos, tenemos la densidad absoluta, ya la densidad absoluta. La densidad es una masa por unidad de volumen, es la masa por unidad de volumen, aquí está. La densidad es igual a la masa, ¿cierto? Dividido entre volumen. Unidad es kilogramo masa dividido entre metro cúbico. Eso es entonces unidad de masa, perdón, de densidad. Aquí tenemos donde B es volumen de la sustancia, ¿ya? Y este B, y este M es masa. ¿Ya? Entonces ya estoy definiendo. Densidad es igual a masa sobre volumen. Unidad, kilogramo masa y sobre metro cúbico. Entonces, esas son sus unidades de densidad. Aquí también tenemos, ya, esto igual ya viene tabulado, dice, según las características, según la característica varía según las condiciones atmosféricas, que son la presión y temperatura. Por ejemplo, tenemos para agua a 4 grados centígrados, la densidad es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esto ya viene definido. A 4 grados centígrados, dice. Entonces, esto ya viene tabulado. Otro, para aire, ya, por ejemplo, aquí tengo la densidad para aire. A 20 grados centígrados y a presión estándar, dice, que es igual a 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, igual su densidad del aire. Aquí también tenemos la densidad del agua, que igual es a 4 grados centígrados, que es igual a 102 unidades técnicas de masa dividida entre metro cúbico. ¿Ves? Ya estoy combinando, ¿cierto? Sus unidades ya estoy llegando a combinar. Pero ustedes lo van a poder ver esto en libros de transformación, todo es lo mismo. ¿Tienen alguna consulta? No, Inge. Ya, seguiremos entonces. También tenemos el peso específico absoluto. Aquí está el peso específico. El peso específico ya es el peso de una sustancia por unidad de volumen de la misma, donde el peso de la sustancia está influenciado por la fuerza gravitacional. Las unidades del peso específico son Newton por metro cúbico. Aquí está. En el sistema internacional, aquí está. Peso específico igual a qué es? A peso dividido entre volumen. Aquí está. Unidades de peso, Newton sobre metro cúbico. Entonces eso. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta? Donde B es volumen de la sustancia y W es peso. ¿Cierto? Estoy definiendo entonces todo esto. Esto ustedes tienen que tener en su formulario. Tienen que tener esto en su formulario. Creo que de paso ya les he dado. No está en lo que han copiado. ¿Está o no está?
No. No, 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 solamente unidades. solo son Ya, unidades. entonces ustedes tienen que colocar esto en su formulario. Entonces, peso específico es igual a peso sobre volumen. Densidad es igual a ¿qué? A masa sobre volumen. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias. El peso específico varía según las condiciones atmosféricas del lugar. Entonces, aquí dice, dentro de paréntesis, ¿qué cosas? Presión, temperatura, latitud y gravedad. Además de esta característica, no es considerada como un dato de referencia. ¿Ya? Entonces, parte teórica como referencia, como conocimiento general, y aquí está. Al mismo tiempo, ¿ya? El peso específico de una sustancia, ¿ya? Se puede sacar de la siguiente forma, de esta forma. Entonces, el peso específico, unidades, Newton sobre metro cúbico, donde G es la aceleración debido a la gravedad y tenemos igual la densidad. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta esta parte. ¿Ya? Entonces, eso. Donde G es la aceleración debido a la gravedad y ρ es la densidad. También tenemos la relación entre peso específico y densidad. Aquí está. Sabemos que el peso específico es igual a ¿qué? A peso sobre el volumen. Donde peso es igual a ¿qué? Es igual a la masa por gravedad. ¿Ya? Peso es igual a la masa por gravedad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces tenemos que peso específico va a ser igual a ¿qué? A masa por gravedad dividido entre volumen. Y a su vez, si yo separo esto, esto es igual a ¿qué? Esa densidad. ¿Esto qué es? ¿Unidades de qué es? De densidad. Aquí está, estoy colocando aquí densidad. ¿No es cierto? Estamos diciendo combinando ya, entonces eso. Ahora, si yo les pregunto, digamos, en el examen, les puedo decir de que me calculen el peso de ya digamos, esto, por ejemplo, me ha pasado a mí en la vida real, digamos, ¿ya qué pasa? Tenía que calcular el peso de un cilindro, de un tambor lavador. ¿Ya? ¿Cómo pueden calcular ustedes el peso de cualquier material? El peso. Sí. Por su masa y su gravedad. Ya, pero ¿cómo saben cómo es su masa ustedes? Van en cuenta, a ver, Con la pero por densidad, su volumen. con la densidad del material. Ahora, el peso igual. Imagínense, yo estoy queriendo calcular el peso. ¿Para qué? Para que haga cálculos, digamos. Pero ese peso no es, pues, no le estoy hablando, digamos, de un tanque que sea de 1 metro, porque puedes pesar inclusive, ¿no es cierto? Te estoy hablando de uno que es grande, digamos, que tenga unos 5 metros de longitud y unos 3 metros de diámetro. ¿Eso en qué vas a pesar? Difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes sacar su cálculo? Y les apuesto que con estas fórmulas que les estoy mostrando, con estas fórmulas se saca, con estos que les estoy dando. ¿Y para qué, para qué necesitábamos ese peso? Para hacer ISA, ¿ya? Para hacer cálculo de resistencia. Esto para poder cargar en el software y hagamos un cálculo de elementos finitos de resistencia de materiales. A ver, ¿cómo creen que se puede cargar con esto? La densidad de cualquier material ya viene tabulado. ¿Ya? Esta densidad ya viene tabulada. Si a esta densidad le multiplicas por gravedad, ¿qué vas a tener? Vas a tener el peso específico. ¿Sí? Y si a este peso específico le multiplicas por ¿qué? Por un volumen, ¿qué vas a tener? Entonces solamente es combinar. Entonces quiero que vayan, investiguen un poquito, se van a dar cuenta que es fácil, no es difícil. Con esto no se puede calcular nada más. Seguiremos entonces para que no nos... Seguiremos. Ya. Tenemos también la densidad y peso específicos relativos. ¿Ya? Aquí está, tengo la densidad relativa y el peso específico relativo. ¿Qué es? La densidad relativa es la relación entre la masa del cuerpo
a la masa de un mismo volumen de agua. Ya, destilada a la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener o está a una temperatura de 4 grados centígrados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí ya tiene tabulado. Me está dando la densidad relativa de algunos líquidos. Aquí está. Tengo de agua dulce, de agua de mar, tengo de petróleo bruto ligero, tengo de varios materiales. Ustedes pueden entrar, inclusive en internet van a descargar. Tengo de mercurio, de glicerina, inclusive de los metales. Igual viene ya tabulado su densidad. ¿Ya? ¿Y qué es la densidad relativa? Es esto. Por ejemplo, el peso específico, por ejemplo, aquí tengo la densidad. La densidad relativa es igual a ¿qué? A la densidad del fluido. Este fluido puede ser cualquiera, pero lo divides entre la densidad del agua. Y su unidad te va a dar adimensional, no tiene unidades. Del peso específico relativo es lo mismo. Hagas el peso específico del fluido, de cualquier fluido, y lo divides en el peso específico del agua. Esto es conocido por si acaso. Esto ya viene tabulado. Esto ya viene tabulado. Del fluido puede ser cualquiera que no conozcas. Y haces un cálculo y sacas, no hay ningún problema. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, dudas hasta esta parte? Ninguno, Inge. Ninguna Inge, se ha entendido. Ya, entonces, quedaremos aquí. Ya es 5:30, ¿no es cierto? Nos vemos el día de mañana, es a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, yo voy a seguir aumentando, voy a poner un ejemplo, toda esta parte, para seguir para que continuemos con el tema. Ya nos falta todavía, pero yo, una vez que terminemos el tema, lo voy a subir este tema a plataforma, para que se haga un formulario, todo, y vamos a programar el examen, una vez que acabemos. ¿Ya están dando exámenes? Sí, Inge. Sí. Inge. Ya, entonces nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Bueno, Inge. Ven, Inge. Está bien, Todos nos Inge. vemos. Chao, chao. Hasta Está bien. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, Inge.